Hola a todos, hoy es 24 de octubre, vamos a empezar con un nuevo reporte de la guerra en Ucrania. Me enfermé un poco, espero no perder la voz porque eso afectaría tal vez a la emisión de nuestro reporte. Vamos a empezar, hay muchísimas actualizaciones para el día de hoy, algunos cambios muy importantes en la línea de combate. Tenemos en la región de Kursk, no hay cambios significativos en la configuración del mapa. Tenemos imágenes de la captura de prisioneros ucranianos por parte de los soldados rusos en los asaltos que muy probablemente se han dado a lo largo de todos estos días. En Olgovka tenemos justamente estas imágenes un poco más adelante de soldados rusos capturando a algunas unidades del ejército ucraniano que tal vez se han quedado rezagadas o tal vez con una operación de encerramiento del ejército ruso han sido completamente capturados. Tenemos justamente aquí las imágenes. Nada especial en este caso. El punto más caliente en estos momentos de la región de Kursk está entre Novaivanovska, Nizhny Klim, Lenidava, Viktorovka y Mala Alognia, donde los ucranianos hace algunos días condujeron contraataques en esta región para liberar precisamente a tropas ucranianas que habrían quedado hacia el norte de este punto y también en la cercanía de Tolstiluk. Por ahora no hay cambios en el terreno, vemos que para el día de hoy el enfoque del ejército ruso ha estado más en el flanco este de la incursión ucraniana en Kursk. Vemos varias bombas FAB y una gran cantidad de drones cayendo en este punto. Fuertes explosiones, como es ya habitual con las bombas FAB, con los drones también impactando las viviendas, los movimientos y los vehículos del ejército ucraniano, pero sin cambios significativos en el mapa. Nos vamos a dirigir hacia la región de Kupiansk. En Kharkov básicamente estamos completamente congelados, probablemente ahora también intercambio de hostilidades de parte y parte, pero no hemos tenido ninguna actualización al respecto de esta región. Nos vamos hacia Kupiansk para el día de hoy. Tampoco hay actualizaciones relevantes. En este caso, los rusos reportan la destrucción de los puentes, lo que es una operación normal. Recordemos que ellos van a planear tomar completamente todo este bolsillo que viene desde el sur de Sinkovka hacia el norte de Kruglyakivka. Podríamos decir que por ahora lo más importante del ejército ruso es esta zona. Mientras el ejército ruso no pueda capturar estos campos y asegurar esta villa, es muy probable que vayamos a ver una pausa completa en la dirección de Kruglyakivka. Por ahora las fuentes simplemente afirman que el ejército ruso está reforzando sus posiciones en Kruglyakivka, acumulando vehículos o acumulando tropas en este punto para después seguir avanzando, pero es muy probable que tenga que ver esta pausa también con la captura de esta región, importante para poder mandar los vehículos desde Viristova hacia Kruglyakivka sin dar tanta vuelta. Nos vamos más hacia el sur, tenemos actualizaciones un poco más en Nevska. Recordemos que para ayer teníamos un reporte del Ministerio de Defensa de que el ejército ruso habría capturado Novosadova. Para el día de hoy tenemos bastantes imágenes y también algunas geolocalizaciones donde los soldados del ejército ruso plantan la bandera sobre Novosadova. Vehículos, motos, distintos tipos de asalto, también bombardeos tenemos en esta compilación, y ya al final del video tenemos estas escenas de soldados del ejército ruso en este lugar, tal vez también cubriéndose un poco, pero más adelante esta misma bandera es izada en el techo de este edificio, confirmando efectivamente que el ejército ruso ha tomado Novosadova. También, según las mismas fuentes prorrusas, el ejército ruso ha seguido moviéndose hacia el sur, lo que era bastante lógico de pensar, y tenemos asaltos ya hacia la parte más al norte de Tierny. No hay más cambios en esta zona, los rusos también están bombardeando entre Tierny y Yampolovka. Vemos ataques aéreos, bombardeos aéreos del ejército ruso en este lugar, lo que claramente es necesario para disminuir la defensa ucraniana en esta zona, cortar estas vías de comunicación que justamente vienen desde el sur y van hacia el norte. Nos vamos ahora más hacia el sur, tenemos actualizaciones muy importantes en Sivers, aunque no hay cambios en el mapa. Tenemos este video que vamos a ver con detalle. Es importante entender esta escena. Vemos un lago bastante grande y a lo lejos una ciudad. Esta ciudad es Siversk. Pero lo importante es que se está grabando desde arriba. Ahora vamos a ver qué información se puede sacar de estas escenas que parecen muy sencillas, pero realmente confirman la presencia del ejército ruso en Bielagora. Bielagora es esta montaña que está aquí, esta colina
ya podríamos decir bastante alta. Y si nosotros nos acercamos hacia Siversk, vemos aquí hay un lago. Este es el mismo lago. Así que si cambiamos la perspectiva, el video fue realizado aproximadamente de esta forma por las tropas rusas, confirmando que ellos están en este punto. Desde esta dirección aproximadamente se hizo el video. Este aproximadamente es el ángulo de visión del video. Y vemos a lo lejos las bombas FAB cayendo en Siversk. Esta información es muy importante porque habían algunas fuentes reportando que era mentira que el ejército ruso estuviera en Bielagora, pero al menos con este video tenemos una confirmación muy importante porque esta zona, como ya sabemos, como ya lo hemos afirmado, son las tierras altas, es una posición ventajosa y desde aquí muy fácilmente, como lo acabamos de ver en el video, el ejército ruso puede divisar los movimientos y las posiciones de los ucranianos, no solo en Siversk, sino también desde Siversk hacia Vernikamianska. Tenemos también algunas confirmaciones de ataques y bombardeos del ejército ruso muy cerca de la fortificación de Vernikamianska, que se entendía había sido asaltada ya por el ejército ruso. Parece que los ucranianos han recuperado posiciones en este lugar y vemos nuevos asaltos en este punto. Nos vamos ahora hacia la región de Taretsk y Novgarovka. En Chazov Yar no hay cambios significativos para el día de hoy, pero en Taretsk y Novgarovka tenemos cambios importantes. Empezando en Novgarovka, el ejército ruso se ha movido un poco más hacia adelante. No es muy significativo, es un movimiento que ha sido paulatino en los últimos días a lo largo de estas vías, pero lo más importante serían estas imágenes y esta actualización. Todavía no hay una certeza real de cuándo fueron grabadas estas imágenes, pero lo que vemos para el día de hoy, lo que se ha publicado, es que los operadores de drones rusos han estado atacando a las tropas ucranianas en una región en la que se entendía que el ejército ruso ya había controlado. Puede ser que sean videos relativamente viejos, puede ser que sean videos frescos y que los ucranianos han realizado un contraataque en esta dirección y han ganado posiciones en este punto. Por ahora no hay mucha claridad, pero varios ataques de drones han sido reportados en esta zona, lo que significa que para el momento en el que se grabaron estas imágenes, los ucranianos tenían posiciones aquí. Hay que esperar más actualizaciones al respecto de esta información. Es muy importante porque los rusos precisamente tenían la intención de realizar un encerramiento y llegar por la parte de atrás del Terricom, los dos Terricoms más importantes que hay en Taretsk, que estamos hablando de estos dos. Y si esto ha sucedido, el ejército ucraniano al menos ha frustrado o ha retrasado estas operaciones del ejército ruso que van a tener que volverse a hacer. Los rusos habrían perdido posiciones en Zabalka, que es esta microrregión de la ciudad de Taretsk, y esta es la información más reciente que tenemos al respecto de esta zona. Nos movemos ahora un poco más hacia la dirección de Pakrovsk, donde hay muchas actualizaciones. Una de las cosas importantes para el día de hoy es que se entiende que los combates siguen muy fuertes por el Terricom Novgarovka número 3. Tenemos imágenes bastante fuertes de los asaltos del ejército ucraniano. Parece que los rusos ya habían tomado posiciones en este punto. Después los ucranianos han organizado un contraataque y han ganado estas posiciones. Tenemos toda la preparación de la operación ucraniana, pero también tenemos combates muy cercanos entre las tropas ucranianas y las tropas rusas. Imágenes muy fuertes de los soldados disparándose a unas distancias exageradamente cortas, como podemos ver en estas imágenes. Estos aquí serían los soldados rusos y esta sería la posición ucraniana. De este lugar sale un soldado ucraniano y empieza a disparar directamente hacia los soldados rusos, causando bajas. Imágenes bastante fuertes que vamos a detener en este momento. Las podemos encontrar en nuestro canal de Telegram. Recuerden, para entrar al canal de Telegram y tener todas estas actualizaciones lo más rápidamente posible, el link está en la descripción del video. Lo importante de esta información es que los combates todavía están ocurriendo en esta zona. Son combates muy fuertes, tanto con vehículos como con tropas de infantería de ambos ejércitos. Claramente hay bajas para ambos lados, pero podríamos esperar que el ejército ruso finalmente pueda vencer, dado su control en Nikolaevka, que ha sido reportado para el día de ayer por el Ministerio de Defensa. Claramente los ucranianos no están pintados en la pared, podríamos decir. Ellos también tienen armas, tienen también equipos importantes para su defensa, para los contraataques. No es simplemente que el ejército ruso marche hacia adelante y ya todo está hecho. Hay combates importantes, pero muy probablemente
dada esta condición estratégica, dada esta configuración del mapa, podríamos decir que los rusos van a cerrar este paso y en el momento en el que esto ocurra, las tropas ucranianas que están en este punto quedarán completamente desabastecidas y los rusos finalmente tomarían esta región. Por ahora eso no ha pasado. Nos vamos hacia el sur, tenemos muchísimas actualizaciones y en cada momento van llegando más actualizaciones de lo que sería Selidava. Varias fuentes ya confirman que el ejército ucraniano tendría sus últimas posiciones como lo habíamos afirmado para el día de ayer aproximadamente en esta zona, y para eso nos vamos a dirigir al mapa de Divan-Nigenshtab. Estamos ya en el mapa de Divan-Nigenshtab, esta sería la configuración. Es bastante claro ver la distribución de las áreas de control de cada uno de los ejércitos en esta presentación, pero nosotros generalmente estamos acostumbrados a contrastar estas imágenes con las imágenes del satélite, así que cambiamos la visión y tendríamos este reporte de las fuentes prorrusas. Aproximadamente los ucranianos ya han abandonado casi que el 90% de Selidava, solo les quedan estas pequeñas áreas ya en el oeste, en el noroeste, podríamos decir un poco, apoyándose también en esta vía que no ha sido del todo cortada por el ejército ruso. Esta es la importancia de cortar las vías de reabastecimiento. Si los rusos hubieran cortado esta vía en alguno de estos puntos, los ucranianos no podrían apoyarse en esta vía y su retirada habría sido casi que imposible. También, como vemos en este mismo mapa, tenemos que el ejército ruso ya entró a Vishniova. Tenemos esta actualización. Volvemos a nuestro mapa de referencia. Justamente esto es de lo que estamos hablando. Los mapeadores de Divan-Nigenshtab confirman que el ejército ruso se ha movido a este punto fundamental, cortando las dos vías más importantes que vienen desde el sur y desde el oeste para reabastecer hacia el centro de Selidava. Los ucranianos podríamos decir que solo están en esta área que hemos señalado, y si sumamos el área de control efectivo del ejército ruso con el área gris, aproximadamente tendríamos a un ejército ruso capturando todo este terreno para el día de hoy. Es importante lo que hemos notado ya en los videos desde ayer, y es que no hay mucha destrucción. Sí hay edificios destruidos, pero no hay mucha destrucción en esta villa, lo que significa que el encerramiento fue muy efectivo de parte del ejército ruso. Los ucranianos no pudieron atrincherarse en estos edificios porque, de haber sido así, el ejército ruso sin dudarlo habría bombardeado completamente. Aquí vemos alguna destrucción, pero al menos estos edificios están completamente intactos. Los ucranianos probablemente salvaron también una cantidad importante de su personal retirándolos de aquí. Fue una decisión inteligente. Vemos nuevamente este lago. Tenemos varias imágenes de este mismo lugar. Muy cerca también se grabó este otro video de los soldados del ejército ruso en las azoteas de estos edificios, elevando sus banderas, sus símbolos, tanto el de la Federación Rusa como el de la brigada y las secciones del ejército que han sido las responsables de la captura de Selidava. Muy importante la captura de esta villa, casi intacta, podríamos decir. Afortunadamente ha sido capturada. Tal vez para el día de mañana tenemos completamente la villa en el control del ejército ruso. Las geolocalizaciones se van a demorar un poco más. Estos soldados están muy tranquilos, no están en peligro de ser atacados por los drones o por los francotiradores ucranianos. Algunas fuentes prorrusas incluso manifiestan que en estos momentos se estaría llevando ya la limpieza como tal de Selidava. Ya no habrían fuerzas ucranianas y estarían los soldados rusos patrullando por toda esta zona, limpiando todos los edificios alrededor de la zona urbana de Selidava. Tal vez para el día de mañana sea completamente capturado. Veamos más imágenes un poco más hacia el oeste de soldados rusos en este punto. Los ucranianos claramente también no van a permitir que los soldados rusos caminen muy libremente por esta área. Van a seguir estableciendo algunos puntos desde donde establecer zonas de tiro hacia los movimientos del ejército ruso, pero con todos estos edificios podríamos decir que los rusos han ganado una posición fortificada importante que da inicio a la cuenta regresiva para el asalto del ejército ruso en Pakrovsk. Claramente primero se necesita solucionar, se necesita acercar las fuerzas rusas más hacia Mirnograd, pero al menos desde esta parte ya todas estas vías
quedan a la merced del movimiento del ejército ruso, una gran cantidad de muy pequeñas villas que no ofrecen una gran resistencia ni puntos fortificados fuertes para los ucranianos establecerse. Así que tal como lo estamos viendo en estos momentos en Ugledar, el ejército ruso va a expandir su control por toda esta zona relativamente rápido, sobre todo si se encuentra encerrada entre barreras geográficas como ríos, algunos que incluso se ven en este punto. Vamos a poder ver en los siguientes meses, incluso a pesar de que aún estemos en el otoño y esté a punto de empezar el invierno, el ejército ruso se va a poder mover en esta zona y tomar posiciones más avanzadas muy cerca de Pakrovsk. Nos vamos un poco más hacia el sur, vamos a hablar un poco más adelante de lo que pasó en Ugledar para el día de hoy. También tenemos actualizaciones. Nuevamente Sukurina, el ejército ruso sigue capturando estas zonas, más áreas hacia el oeste de Sukurina, lo que es ya un movimiento normal que probablemente ocurrió hace algunas semanas incluso. Tenemos actualizaciones en Novoselilovka y también en Ismailovka. Recuerden lo que les había dicho para el día de ayer. Los rusos iban a unir sus movimientos desde Ismailovka y también desde el norte de Girnik. Esto es lo que pasó para el día de hoy. Tenemos estos reportes que llegaron para la hora de la mañana de los mapeadores independientes como Suriat Maps. Se puede ver muy claramente el movimiento hacia ambos lados, tanto hacia Girnik como vemos y también hacia Novoselilovka, que son las áreas que se reclamaron en el control del ejército ruso. Y para el día de hoy, un poco más tarde, tuvimos estas geolocalizaciones de drones ucranianos atacando a las fuerzas rusas, confirmando efectivamente la presencia del ejército ruso en este lugar. Alguna persona, precisamente Úrsula Mar, me preguntaba sobre las brigadas neonazis. Bueno, esta es una brigada neonazi, tiene muy claramente, muy grande, un sol negro que es un símbolo neonazi. Todos estos son pequeñas combinaciones de esvásticas aquí de esta forma radial y es la brigada número 110 encargada de la defensa de esta zona. Esta brigada del ejército ucraniano ha estado atacando a los soldados rusos en este lugar. Varias de estas imágenes aún no han sido geolocalizadas, pero algunas de ellas permitieron confirmar que el ejército ruso está completamente en estos edificios. Muy probablemente ya han extendido aún más su control. Novoselilovka también tiene que estar siendo en estos momentos evacuada por las tropas ucranianas, porque si nosotros vemos su posición en el mapa por esta vía, que sería la única vía de reabastecimiento que tiene Novoselilovka, ya estaría siendo atacada por una gran cantidad de operadores de drones rusos que simplemente pueden establecerse en este punto y desde este lugar atacar cualquier movimiento que trate de cruzar esta vía muy fácilmente en los campos, muy fácil de ver. Así que desde el este, esta vía que viene desde Girnik hacia Novoselilovka, completamente cortada, los rusos ya están aquí. Desde el sur, esta vía está bajo el control del fuego de los drones, así que los ucranianos no tienen más que hacer tanto en Novoselilovka, tanto en Kremina Balka como en Vazhnesienka. Estas tres villas van a caer automáticamente y es por eso que nosotros ya hemos hablado muchas veces del movimiento del ejército ruso. Aquí vamos a ver unos combates. Hasta este punto el ejército ruso se va a mover con facilidad. Van a haber combates ya de aquí hacia adelante. Va a ser un poco más difícil, pero el ejército ruso se va a mover por las vías del tren. Se entiende, según algunas fuentes muy cercanas a los soldados en el terreno, que los rusos han bajado aún más desde Ismailovka hacia el sur y en estos momentos habrían tratado de tomar posiciones muy cerca de estos terricoms. Según algunas fuentes, los soldados ucranianos habrían enfrentado resistencia al ejército ruso en este punto, lo que significaría que Girnik está casi completamente encerrado. Esta vía que vemos en este punto probablemente también está siendo atacada por los drones rusos, así que podríamos decir que operacionalmente Girnik ha sido completamente encerrado. Vemos una panorámica de los ataques del ejército ruso en varias de estas zonas, impactos tal vez de bombas FAB-200 o tal vez bombas FAB-500 del ejército ruso, sobre todo en esta zona un poco más hacia el sur. Este enfoque y estas explosiones que vemos en este punto son muy importantes porque se ha movido más
el enfoque de la artillería rusa hacia el sur de Girnik. Si nosotros nos vamos al mapa, vamos a ver el ángulo en el que se estaban grabando estas imágenes. Aproximadamente de esta forma estaba siendo grabado este video. Veíamos un lago a lo lejos en esta zona y un Terricom, que es este. El ejército ruso está enfocándose en esta área. Esta área está siendo atacada por la artillería, por los bombardeos del ejército ruso, lo que significa que la parte media y la parte norte muy probablemente ya han caído bajo el completo control del ejército ruso. Nos vamos ahora hacia el sur. Tenemos una actualización muy importante desde Kurajava. Una bomba FAB-3000 ha sido usada ya básicamente en la parte central. Según los autores de este video, el objetivo del bombardeo con esta bomba FAB-3000 habría sido un escuadrón de operadores de drones ucranianos denominado Ptahi Madiara. Ellos habrían sido completamente impactados por esta bomba FAB-3000 que así haya caído cerca. Tal vez causó muchísimo daño a estas posiciones y según la misma fuente prorrusa, los rusos habrían neutralizado, por así decirlo, aproximadamente más de 50 operadores de drones. Importantes imágenes porque se trata de una bomba FAB-3000, lo que significa que los aviones del ejército ruso pueden muy fácilmente bombardear Kurajava sin ningún problema, sin ninguna defensa antiaérea de parte de los ucranianos que esté impidiendo este trabajo. Tenemos también ataques de drones en Stary, Terny. El ejército ruso ha estado atacando esta intersección donde se mueven, como vemos, muchos vehículos ucranianos todos los días. Este claramente es un enfoque. Esto parece que es un Striker del ejército ucraniano o tal vez un BTR ruso. Es más similar a un Striker. También tenemos hacia el sur de esta misma posición ataques de drones del ejército ruso en esta zona, tratando de neutralizar los distintos puntos y movimientos que el ejército ruso va descubriendo a medida que ellos se acercan hacia Kurajava. Nos movemos ahora hacia la zona de Konstantinovka y Katerinovka. Para el día de hoy tenemos una confirmación de los mapeadores prorrusos de Deep State, donde se entiende que el ejército ruso ha capturado esta región. Es una información que nosotros teníamos hace ya bastante tiempo y simplemente los mapeadores pro-ucranianos dan esta confirmación para el día de hoy. Esto es lo que les estaba hablando. Todo este avance ha sido reportado para el día de hoy. Esta es la situación para ayer, donde teníamos varios ataques, movimientos de vehículos rusos y desembarco en este punto. Y para el día de hoy tenemos esta gigantesca actualización por parte de las fuentes prorrusas, también algunas fuentes pro-ucranianas. Al respecto, una gran área habría caído hacia el norte de Ugledar. Esta era la importancia estratégica de Ugledar. Con pocas tropas, aproximadamente con 200 soldados, los ucranianos podrían contener toda una gran línea de avance del ejército ruso. Una vez ha caído, de ahí en adelante todos estos campos están cayendo simplemente como fichas de dominó, porque esta posición permite controlar todo este terreno. El ejército ucraniano simple y llanamente se está retirando. Cuando vemos estos avances tan acelerados del ejército ruso significa precisamente eso. Pero lo importante para el día de hoy es que ahora los rusos se ubican ya literalmente al frente de la fortificación ucraniana que defiende Bagayablenka desde el sur. En toda esta línea de árboles se van a establecer los soldados rusos, van a empezar a haber ataques de mortero, claramente los sistemas de artillería van a poder moverse casi que bajo la cobertura de Ugledar. Los sistemas de artillería van a poder estar atacando todas las posiciones ucranianas en estas fortificaciones hacia el sur de Bagayablenka y también hacia el este de Bagayablenka. Estas fortificaciones, esta línea de fortificaciones es todo un cinturón de defensa del ejército ucraniano que va a empezar a ser atacado fuertemente por la artillería rusa y después vamos a ver los asaltos terrestres de estas posiciones. Nos vamos más hacia el oeste, también tenemos actualizaciones para el día de hoy en la cercanía de Staramayorsk. Ha sido reportado también la captura por parte de las fuentes prorrusas de Divaningerstab de esta zona. El ejército ruso se ha movido por este lugar, ha capturado toda esta vía, se está moviendo a lo largo de la vía y esto le permite capturar justamente esta fortificación. Por ahora no hay imágenes, pero también en esta misma dirección tenemos información de que el ejército ruso sigue moviéndose hacia el oeste de Priyutina. Priyutina, Levadne, Stepova, tenemos aquí. El ejército ruso se ha movido por toda esta zona. Hacia adelante también los mapeadores prorrusos nos tienen esta información.
varios movimientos, no se detienen los movimientos del ejército ruso, a pesar de que los combates son intensos también, y en algunas de las posiciones los ucranianos han sido vencidos por los movimientos estratégicos de encerramiento del ejército ruso. Tenemos simplemente un video desde Arejav. Los vehículos ucranianos se estarían dirigiendo hacia la cercanía de Rabotino. Esto es un tanque que simplemente va por esta zona. Nos vamos ahora hacia la región de Gerson, donde tenemos también actualizaciones, ataques de drones, lo que es ya la rutina militar normal sobre las posiciones ucranianas al otro lado del río Dnipro y también con ataques de artillería. Vemos la llegada de un dron ruso en este punto, que era muy importante tal vez para los ucranianos vigilar todo este acantilado. Ha sido completamente destruido por este ataque de drones del ejército ruso. Antes de que se me olvide, en Chazov Yar hay una actualización un poco curiosa. Serían mercenarios latinos en las calles de Chazov Yar. Vamos a poner el audio de este video. Serían mercenarios de Brasil que en estos momentos están en la zona de Chazov Yar. Hay bastantes soldados ucranianos, o al menos mercenarios afines al régimen ucraniano. Y también de forma muy curiosa, en este video pasa un civil que pareciera un delivery incluso. Aquí está el civil cruzando con su bicicleta sin ningún problema. Vibrando. Foi mal nessa. Não, mas a gente não vai ficar aqui não, aqui é só para secar o equipamento. Allí está la conversación en portugués de los mercenarios brasileños que están en el centro de Chazov Yar. Se entiende que los rusos están muy cerca de este punto, pero no hemos recibido actualizaciones sobre esta región para el día de hoy. En Rusia está teniendo en estos momentos lugar una reunión muy importante de los BRICS, que sería la contraparte que han establecido los países de Brasil, India, Rusia, Sudáfrica y también China para hacer un contrapeso a la organización de la OTAN, a la organización de la ONU. Una de las actualizaciones más importantes para el día de hoy es que Brasil ha bloqueado el ingreso de Venezuela a los BRICS, lo que ya ha recibido una respuesta de Putin directamente, afirmando que él está muy en contra de lo que estaría haciendo Brasil, de los intereses de Brasil en esta organización. Podríamos decir casi que Brasil es el topo de los Estados Unidos, o uno de los topos de los Estados Unidos o de los intereses occidentales en esta organización. Incluso también se han tenido reportes de que el Estado brasileño ha mandado tropas a la frontera con Venezuela. Una información también muy importante al respecto de esta reunión es que según Putin, aproximadamente 2.000 soldados ucranianos habrían sido completamente encerrados en la región de Kursk y que el ejército ruso se apresta a destruir completamente estas tropas. Por ahora simplemente son las informaciones que salen del presidente del Estado ruso. No hay imágenes al respecto de este encerramiento. Veremos cuáles son las actualizaciones al respecto de esta situación. Antes de terminar, hay una imagen muy importante de cómo sería el crecimiento de los cementerios en Ucrania. Todas estas áreas que vamos a ver en este video serían las áreas de los cementerios en Ucrania y cómo ha ocurrido el crecimiento de estas áreas del 2022 al 2024. Esta es la zona, vemos que se expande hacia este lugar. Claramente todo esto está siendo afectado por la situación en el campo de batalla. Esto es en Dnipro, antes era en la cercanía de Kiev, también una extensión. Esto es en Odessa. Vemos que por toda esta zona van a empezar a aparecer muchísimas más tumbas, probablemente de soldados ucranianos en la región de Odessa. En Kharkov también tenemos actualizaciones de cómo se extiende este cementerio de forma bastante acelerada, podríamos decir. Imágenes muy importantes. Algunas fuentes también han pedido las imágenes de los cementerios dentro del Estado ruso y claramente es importante también tener esta comparativa. Tal vez después de este video vayan a surgir estas comparaciones también desde el Estado ruso. Y eso es todo por hoy. Recuerden que pueden dejar un like en este video, pueden dejar un comentario, suscribirse al canal, que es muy importante, compartir el video, considerar cualquier tipo de donación y hasta luego. Gracias por ver.